Hola y bienvenido a este video tutorial en donde veremos los principales aspectos para el cierre fiscal 2021. Empecemos. Entre los temas a tratar veremos el anticipo de impuesto a la renta, las reformas al COBSI, intereses por crédito con partes relacionadas, intereses por créditos del exterior, provisión de desahucio y jubilación patronal, impuestos diferidos, promoción, publicidad y patrocinio, eventos artísticos y culturales, donación, carrera, ciencias de la educación. ¿Qué se nos menciona acerca del anticipo de impuesto a la renta? Tenemos tres aspectos: la aplicación, el cálculo y los plazos. En la aplicación, el concepto de anticipo como impuesto mínimo ya no existe, ahora es voluntario. El cálculo: 50% del impuesto a la renta causado en el ejercicio fiscal anterior menos retenciones. Y los plazos: a partir del mes siguiente de la presentación del impuesto a la renta y hasta diciembre. Los pagos de anticipo son crédito tributario para el pago de impuesto a la renta. Entre las reformas al COBSI tenemos: se califican como nuevos sectores priorizados que pueden beneficiarse de incentivos tributarios. Servicios de infraestructura hospitalaria: inversiones que en nuevos hospitales en zonas prioritarias definidas por el sector de salud pública. No incluye remodelación ni centros médicos distintos a un hospital. Servicios educativos: prestados por establecimientos educativos autorizados por el ente rector y demás centros de capacitación y formación profesional. Comprenden educación regular, educación especial, enseñanza de idiomas y servicios culturales y artísticos. Acciones o actividades de naturaleza artística, creativa, patrimonial y otros del ámbito cultural deberán ser desarrollados por sociedades inscritas en el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales y que consten en su respectivo catálogo. Intereses por crédito con partes relacionadas: se limita la deducibilidad de los intereses pagados localmente o al exterior para sociedades y personas naturales distintas de instituciones financieras. El monto total del interés neto en préstamos con partes relacionadas no deberá superar el 20% de la utilidad antes de la participación laboral, más intereses, depreciaciones y amortizaciones del respectivo ejercicio fiscal. Se establece la no deducibilidad de los intereses de préstamos contraídos entre septiembre y diciembre de 2019 para pagar dividendos. Los abonos de estos créditos estarán sometidos además a impuesto a la salida de divisas cuando superen la tasa máxima referencial fijada por el Banco Central del Ecuador. Veremos ahora el límite de deducibilidad de intereses con partes relacionadas, en las que tendremos los siguientes conceptos. UAPL es la utilidad contable antes de participación laboral y es igual a la totalidad de intereses pagados o devengados. D va a ser igual al total de depreciaciones. A igual al total de amortizaciones. NIN, el valor mínimo del interés neto. INR, interés neto en operaciones con partes relacionadas. Y por último, IOR, intereses pagados o devengados por el contribuyente en operaciones con partes relacionadas, locales o del exterior. Ahora vamos a ver la aplicación de los conceptos antes mencionados. Vamos a ver cómo calcular primero el límite. El límite va a ser igual al 20% por la suma de los siguientes ítems: la utilidad contable antes de participación laboral, más el total de intereses pagados o devengados, más el total de depreciaciones, más el total amortizaciones. Vamos con el segundo cálculo. El valor mínimo del interés neto va a ser igual al total del interés pagado o devengado menos el total de rendimientos financieros o intereses registrados como ingresos grabados. Vamos ahora al tercer cálculo. Los intereses pagados o devengados
por el contribuyente en operaciones con partes relacionadas locales o del exterior va a ser igual al interés neto en operaciones con partes relacionadas. Y finalmente, el interés neto en operaciones con partes relacionadas no puede ser menor al valor mínimo del interés neto. Con los cálculos realizados vamos a tener varios límites. Va a ser un límite primero menor o igual a 0, va a ser el igual al total del interés neto en operaciones con partes relacionadas y esto va a ser no deducible. El segundo caso va a ser que el límite es mayor a 0 o el interés neto en operaciones con partes relacionadas va a ser menor o igual al límite. Esto nos va a dar el total del interés pagado o devengado con el contribuyente en operaciones con partes relacionadas locales o del exterior, y esto sí va a ser deducible. El límite mayor a 0 y en cambio ahora el interés neto en operaciones con partes relacionadas va a ser mayor al límite que calculamos anteriormente. Este total de intereses pagados o devengados por el contribuyente en operaciones con partes relacionadas locales o del exterior igualmente va a ser no deducible. Vamos ahora con el cuarto caso, límite mayor a 0 y el interés neto en operaciones con partes relacionadas mayor al límite. En este caso, este exceso va a ser no deducible. Otro aspecto importante a considerar en nuestro cierre fiscal son las provisiones por desahucio y pensiones jubilares patronales. En nuestro cuadro tenemos un comparativo de lo que fue el 2020 y lo que es ahora el 2021 para nuestro cierre fiscal. Ingresos de fuente ecuatoriana. Las provisiones efectuadas para atender el pago de jubilaciones patronales o desahucio que hayan sido utilizadas como gasto deducible conforme lo dispuesto en esta ley y que no se hayan efectivamente pagado a favor de los beneficiarios de tal provisión, el reglamento a esta ley establecerá las condiciones para el tratamiento de este ingreso. Deducciones. Las provisiones para atender el pago de desahucio y de pensiones jubilares patronales actuarialmente formuladas por empresas especializadas o de profesionales en la materia, siempre que para la segunda se cumplan las siguientes condiciones. La primera, se refieran al personal que haya cumplido por lo menos 10 años de trabajo en la misma empresa y los aportes en efectivo de estas provisiones sean administrados por empresas especializadas en administración de fondos autorizadas por la Ley de Mercado de Valores. En el mismo punto vemos los gastos generales deducibles. Las provisiones para atender el pago de desahucio y de pensiones jubilares patronales actuarialmente formuladas por empresas especializadas o de profesionales en la materia, siempre que para la segunda se cumplan las condiciones que establece el número 13 del artículo 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Los contribuyentes, así como las sociedades o profesionales que hayan efectuado el cálculo actuarial, deberán mantener disponible el estudio correspondiente frente a posibles requerimientos de los organismos de control pertinentes. Las provisiones no utilizadas por concepto de desahucio o pensiones jubilares patronales deberán reversarse como ingresos grabados o no sujetos de impuesto a la renta en la misma proporción que hubieran sido deducibles o no. El Servicio de Rentas Internas podrá emitir una resolución de carácter general para la aplicación de estas disposiciones. Los impuestos diferidos. Las provisiones para atender los pagos de desahucio y de pensiones jubilares patronales que cumplan lo dispuesto en el número 13 del artículo 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno serán deducibles por este concepto ningún impuesto diferido. Las provisiones para atender los pagos de pensiones jubilares patronales que se refieran a personal que haya cumplido por lo menos 10 años de trabajo con el mismo empleador, pero que incumplan lo dispuesto en el literal B del número 13 del artículo 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno, no serán deducibles,
Sin embargo, se reconocerá un impuesto diferido por este concepto, el cual podrá ser utilizado en el momento en que el contribuyente se desprende efectivamente de recursos para cancelar la obligación por la cual se efectuó la provisión y hasta por el monto efectivamente pagado, conforme lo dispuesto en la Ley de Régimen Tributario Interno. En cuanto a las provisiones por pensiones jubilares patronales que se refieran a personal que no haya cumplido por lo menos 10 años de trabajo con el mismo empleador, aun cuando cumpla la condición prevista en el literal B del número 13 del artículo 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno, estas no serán deducibles y tampoco se reconocerá un impuesto diferido por este concepto. Vemos ahora un ejemplo de la constitución, la reversión, el pago y el impuesto diferido de la jubilación patronal, así como la constitución, reversión, pago, impuesto diferido del desahucio. Los impuestos diferidos. Se dispone que no se reconocerán impuestos diferidos por concepto de provisiones de desahucio y jubilación patronal. Se reconoce un impuesto diferido por la diferencia entre los cánones de arrendamiento pactados en un contrato y los cargados en el estado de resultados por la aplicación de la NIC 17, siempre que cumplan con los requisitos y condiciones de la normativa contable, así como la esencia de la transacción. Promoción, publicidad y patrocinio. Se define lo que debe entenderse por gastos de promoción y publicidad y patrocinio, y se incorporan los requisitos para la aplicación de esta deducción. ¿Qué es la promoción y publicidad según la ley? Es aquella actividad por la cual quien se dedica a la actividad publicitaria recibe un aporte económico a cambio de publicitar con fines comerciales. Patrocinio, en cambio, es la relación entre un agente patrocinador y un patrocinado, y que se efectiviza a través de la canalización de recursos monetarios y no monetarios del primero hacia el segundo, y que contribuyen en la realización del fin patrocinado, sin que impliquen una contraprestación directa en forma de pauta o publicidad. Promoción, publicidad y patrocinio. Se establecen condiciones para deducir el 100% adicional de los gastos de publicidad y patrocinio a deportistas, considerando lo siguiente: certificación del ente receptor por cada deportista, a deportistas ecuatorianos en el exterior, pago directo al deportista u organización sin intermediación, en el caso de bienes o servicios aportados valorados a precio de mercado, y por último, en caso de que los aportes no se destinen a su finalidad, será no deducible y sin deducción adicional. Continuemos. Eventos artísticos y culturales vienen a ser un conjunto de acciones que toman lugar y se programan en un momento y espacio determinados, y por el que se posibilita la producción, difusión y circulación de una o varias manifestaciones artísticas y culturales dirigidas al público en general. Se deducirá el 50% por organización y patrocinio de eventos artísticos cuando evaluado y calificado por el ente de cultura y patrimonio. A artistas ecuatorianos en el exterior, pago directo al artista u organizador sin intermediación, en el caso de bienes o servicios valorados a precio de mercado. En caso de que los aportes no se destinen a su finalidad, será no deducible y sin deducción adicional. Y para finalizar, vamos a ver las donaciones a favor de carreras afines a las ciencias de la educación. Estas son las encargadas de titular a docentes en niveles primario, secundario y superior dentro de las facultades de pedagogía. Se deducirá hasta el 1% del ingreso grabado o el 1% de los activos siempre que cumplan con estas 5 condiciones. La primera, calificadas por el ente rector las carreras afines a la ciencia de la educación, recursos destinados para ampliar o mejorar la calidad educativa. Las donaciones sean directas a las instituciones educativas sin intermediarios.
realizar el formulario de donaciones y finalmente aportes de bienes y servicios a valor de mercado y destinados para su financiación.